estructura organizacional. Y finalmente, trabajo en equipo también. Llegamos a esto que se llama cambio organizacional. Y el cambio organizacional, en la definición que está ahí en pantalla, que es de Peter Senge, plantea que se describe como un cambio profundo que combina modificaciones internas de los valores de la gente, sus aspiraciones y conductas con variaciones externas, en procesos, estrategias, prácticas y sistemas. En el cambio profundo hay aprendizaje, no basta con cambiar estrategias, estructuras y sistemas. También tienen que cambiar las maneras de pensar. Fíjense que cuando uno analiza el concepto de cambio, y uno quisiera, en el fondo, llevar este concepto a palabras quizás más simples que las que están escritas ahí, uno diría que es una sucesión de hechos que cambia el estado en el cual una situación se encontraba, ¿cierto? O sea, son varios hechos que van hilvanados o con un hilo conductor que conducen en el fondo a que una determinada situación que uno observa sea modificada. ¿Qué es lo importante desde el punto de vista de la organización? Bueno, que este cambio puede cambiar, de cierta manera, el estado en cual se encuentra la empresa, la compañía o el servicio público. Yo varias veces, y probablemente me lo han escuchado más de alguna vez durante el desarrollo de este curso, les menciono que las personas somos renuentes al cambio, no nos gusta cambiar. Fíjense que en general, cuando estoy hablando muy desde el punto de vista de la persona, y cuando las personas deciden cambiar, no tiene tanto que ver con que desee cambiar, sino que ocurre una situación que o lo lleva a cambiar, o existe una molestia que incluso la podría graficar como una tensión, que hace que la persona, esa tensión la lleve a pensar o a adoptar algún mecanismo de cambio. En las organizaciones eso no es tan distinto. Las organizaciones cambian porque son presionadas por el entorno, y el entorno puede ser desde una condición externa como la que estamos viviendo hoy, con una situación de pandemia general que obliga a repensar la manera en la cual las cosas se hacen, y otra por un entorno que no es propio de la administración pública, que uno puede decir que es un entorno competitivo, en el cual el mercado presiona a las distintas compañías para que vayan adoptando estrategias de cambio y modificando sus propias estrategias empresariales en función de que puedan ir sobreviviendo y ir captando mayores cuotas de mercado. Entonces, el concepto cambio tiene esta connotación, y que es importante que ustedes lo tengan presente, tiene esta connotación de cambiar la dirección de las cosas, pero también aparejado con lo que uno llama, y que lo que he escuchado tantas veces, que es la resistencia al cambio. Que ustedes no lo crean, todavía en la administración pública, cuando se quieren hacer cosas distintas, uno todavía escucha la frase, no, pero esto siempre se ha hecho así. O sea, esa realidad, no digo que sea generalizada, pero todavía existe. O sea, todavía existe gente que al momento de que le modifican las reglas del juego o el escenario en el cual esa persona está acostumbrada a desempeñarse, la persona reacciona con un siempre se ha hecho así, o esta es la mejor manera de hacer las cosas, sin dar mucho pie o mucha cabida a la posibilidad de analizar lo que se le está planteando. Entonces, el Estado tiene también este componente, que es propio también de las organizaciones, de rechazar los cambios. Y cuando uno rechaza los cambios, lo que intenta hacer, esencialmente, es reproducir las condiciones actuales o mantener los escenarios que se encuentran vigentes. Hay varios enfoques de cambio. Ustedes, cuando yo les dé la lectura que tienen que hacer para la prueba, lo van a poder ver. Uno es la planificación estratégica. Me imagino yo que en algún curso que ustedes ya tuvieron, deben haber visto en qué consistía la planificación estratégica. Y la planificación estratégica no es otra cosa que un esfuerzo también dirigido por la misma organización para cambiar su situación actual y elaborar un plan que en el fondo comprometa a todos los funcionarios en pos de un objetivo. Entonces la planificación estratégica tiene que ver con generar una visión de la organización, y en base a esa visión, que es compartida por la organización, generar un plan que permita acercarse, ¿cierto?, lo más posible a esa visión. Y naturalmente ahí aparecen los conceptos de trabajo en equipo, de liderazgo, de planes, de tácticas, de programas, etc. Entonces,
Si uno quisiera ver el cambio desde el punto de vista de cómo lo hacen las organizaciones, una manera de hacerlo es la planificación estratégica, y la otra manera de hacerlo, que está en el capítulo que ustedes van a tener que leer de cambio, son las estrategias de desarrollo organizacional, que en el fondo es cómo la organización se ve a sí misma y cómo se proyecta en el futuro, y cómo es capaz de idear con las personas, ¿cierto?, el rumbo que desea tomar. Es muy parecido a la planificación estratégica, pero tiene principios o maneras de implementarse que son distintas, que ustedes cuando hagan la lectura la van a poder ver. La gestión del cambio organizacional comprende 3 etapas, ¿cierto? Primero hay un diagnóstico, y en todos los modelos que tratan de ver cómo se van a desarrollar los cambios, la base es que se haga un diagnóstico. No sé si alguna vez, no sé si todavía nos enseñarán, pero me acuerdo, cuando yo estudié por lo menos hartos años atrás, a uno le pasaban el FODA, ¿cierto? Que era ver como fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. No sé si eso todavía lo ven, pero el FODA no era otra cosa que una herramienta, ¿cierto? Que permitiera a la organización mirarse a sí misma y decir en el fondo cuál era la situación en la que se encontraba. Segundo, existe una etapa que se llama el diseño de la situación deseada. Y la planificación estratégica nos dice un poco que esto se llama visión. Y el diseño de la situación deseada, como el nombre lo dice, no es otra cosa que donde a la organización o al servicio público le gustaría ubicarse o cómo le gustaría verse en el futuro. Y finalmente, a la parte donde se implementan los cambios. Hablamos de la resistencia al cambio, ¿cierto? Bueno, en la resistencia al cambio hay factores, déjenme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Hay factores individuales y hay factores organizacionales. En los factores individuales, fíjense que nosotros las personas solemos tener hábitos, o tenemos hábitos, más que solemos tener hábitos. Yo le aseguro que la gran mayoría de las personas, cuando se dirige a su casa, de su trabajo o de la universidad, como en el caso de ustedes, toma siempre el mismo camino, en general, ¿eh? Pudiendo tomar rutas alternativas. En general las personas decidimos rutinizar las cosas. Elegimos por decisión propia, ¿cierto? Hacer más o menos lo mismo. Siendo que a lo mejor existe otro camino que podría incluso cortarnos tiempo o, no sé, ser más seguro, etc. Las personas tendemos a hacer lo mismo porque también de cierta forma nos acomoda. Y los hábitos en las personas tienen que ver, en el fondo, con rutinizar decisiones. O sea, decisiones que tendríamos que estar tomando todos los días, nosotros las simplificamos por medio de los hábitos. Establecemos horarios para las distintas cosas que tenemos que hacer en el día, etc. Entonces, una de las cosas que hace que las personas sean resistentes al cambio es esta generación de hábitos. Probablemente las personas en las organizaciones también llevan a la práctica estos mismos hábitos, y a veces la dirección de los cambios puede obligar o puede determinar que las personas deben modificar esas conductas. Por lo tanto, esa es una fuente de resistencia al cambio, ¿cierto? Que alguien trate de modificar mi hábito. A lo mejor si alguno de los que está conectado es de estas personas que toma siempre el mismo camino, imagínense si alguien lo obligara a cambiar, probablemente le molestaría, ¿cierto? Y a lo mejor está cambiando algo que es súper superficial, que es como yo en el fondo llego a mi hogar. Lo otro es la seguridad, ¿cierto? Los cambios en general generan inseguridad. Las personas tienen ciertas atribuciones, tienen ciertas relaciones de poder en las organizaciones donde trabajan. Ciertas estructuras de poder que ya tienen, por así decirlo, consolidadas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando alguien quiere cambiar en el fondo la manera como se hacen las cosas, o quiere dirigirse en otra dirección, las personas tienden a temer que eso en el fondo cambie el espacio que ya tiene ganado ese individuo dentro de la organización. Entonces los cambios también nos insegurizan porque una de las primeras preguntas que nos hacemos las personas cuando enfrentamos un cambio es preguntarnos en el fondo cómo me afecta a mí, ¿cierto? O sea, la persona, por más que la idea de cambio sea muy positiva, o la vea como una gran idea, también la persona hace su evaluación personal, ¿cierto? Y en esa evaluación la primera pregunta que se hace, bueno, ¿y este cambio en qué me toca a mí? Bueno, hay factores económicos que están bien relacionados con lo que está hablando de la seguridad, que en el fondo
si este cambio puede modificar potencialmente, en el fondo, mi remuneración, los premios que yo tengo por producción, etc. Tampoco, o también ocurre, que a las personas no nos gusta lo desconocido, le tenemos temor. Entonces, si yo le digo que va a haber un cambio, lo más probable es que las personas sientan que ese cambio va a mejorar su situación más que mejorarla. Salvo que el cambio sea muy bien explicado o la persona, en el fondo, que está conduciendo el cambio tenga un alto nivel de credibilidad en la organización o a las personas que efectivamente se está dirigiendo. Lo desconocido en general a las personas no les gusta. Entonces, cuando yo le quiero modificar su rutina o quiero cambiar las cosas que usted está acostumbrado a hacer, a lo mejor la palabra no es miedo, pero usted enfrente cierta duda respecto a si esos cambios le son beneficiosos o no. Y finalmente existe algo que se llama el procesamiento colectivo. Ustedes, no sé si alguna vez han hablado, hay un tipo de persona que lo tiene como más marcada esta característica que otras, que en el fondo es aquella persona que, independientemente del argumento que tú le vayas a dar, te va a contestar algo que ya está, por así decirlo, como predefinido. O sea, no importa lo que tú argumentes, la respuesta que tiene la persona ya está hecha. ¿Por qué? Porque la persona en el fondo, bueno, esto es una característica común de todas las personas, la única diferencia es que algunas la tienen más marcada. Pero en el fondo nosotros tendemos a escuchar con mayor fuerza aquellas ideas que refuerzan lo que nosotros mismos pensamos. Por lo tanto, no escuchamos el 100% de lo que nos están contando. En general nos quedamos con aquellas cosas que nos hacen más sentido o apoyen aquellas hipótesis o teorías que nosotros mismos manejamos para explicarnos los distintos fenómenos. Ese es el procesamiento colectivo. Fíjense que eso pasa bastante, quizá apartándome un poco del objeto del curso, en lo que ustedes ven en las redes sociales. Ustedes saben que Internet tiene un código, ¿cierto? Y ese código, o ese es un algoritmo más que código, ese algoritmo tiende a reforzar aquellas cosas que tú piensas. Entonces, probablemente si tú tienes cierta preferencia por algo, Internet te va a mostrar cosas que están afín a esa preferencia que tú tienes, porque es en el fondo cómo funciona el algoritmo. Entonces, eso tiene un lado bueno y otro negativo. Por ejemplo, en el caso de los supremacistas blancos en Estados Unidos, claro, la gente empieza a ver en el fondo que sus teorías sobre que la raza blanca en el fondo es superior a la otra raza, empieza a verla reforzada, ¿cierto? Porque empieza a haber más y más información que está de acuerdo con esa línea de pensamiento. Entonces ahí hay un factor bien peligroso, ya llevado al procesamiento colectivo, en el fondo sacándolo quizá un poco de lo que es el individuo y llevándolo más al plano de lo que es la estructura que hay detrás de las redes sociales. Fíjense que las organizaciones son entidades conservadoras. Nosotros vimos en la clase anterior que existe algo que se llama cultura organizacional. Y la cultura organizacional tiende a reproducirse, ¿cierto? Y como tiende a reproducirse, tiende también a conservarse. Porque en el fondo son valores que se van traspasando en el tiempo a las distintas personas, y el cual ese valor, vimos, nos daba cohesión, nos daba identidad, nos daba compromiso. Por lo tanto, el poder cambiar esa estructura mental dentro de las personas es complejo, ¿cierto? Las personas tienden, en el fondo, a pensar de cierta manera, y cuando esto ocurre, desde el punto de vista colectivo, cobra mayor fuerza. Las organizaciones no cambian todo a la vez. Cuando uno quiere cambiar un proceso, tiene que verlo desde el punto de vista integral. Es decir, no basta solo con cambiar el proceso, quizás hay que cambiar los conocimientos, hay que actualizar la tecnología, etc. Entonces, cuando uno plantea el cambio, también tiene que ver en cuántos factores incide ese cambio. Otra cosa es que es lo que se llama la inercia estructural. La inercia estructural está bien vinculada a lo que es la cultura organizacional. En el fondo, las organizaciones tienen cierta cultura y tienden a reproducirla muchas veces, y es muy difícil en el fondo modificar esa cultura que las organizaciones ya tienen. Y eso se plasma en distintas cosas. Por ejemplo, cuando ingresan personas nuevas a la organización, se seleccionan con cierto perfil. Y ese cierto perfil, en general, guarda relación con que la persona sea afín a la cultura que ya existe. Entonces es probable que
nuevas personas que se estén contratando respondan más o menos a los mismos patrones de la gente que ya está. Por lo tanto, las organizaciones cuidan, ¿cierto?, de cierta manera, preservar sus valores. Bueno, lo mismo pasa a nivel grupal, ¿cierto? Los grupos también tienden a reproducir cierta cultura, tienden a traspasar experiencias, ¿cierto?, a las personas nuevas que se incorporan, tienden también a comunicarla, a extrapolarla, etc. Por lo tanto, también los grupos de trabajo van generando esta reproducción permanente de la cultura. Por eso se hace tan complicado instalar sistemas de cambio. Entonces, si ustedes ven el Estado, se van a dar cuenta que el Estado es una entidad que en los últimos años se ha transformado, pero no ha vivido un proceso de cambio tan grande, ¿cierto? En el fondo, las categorías que uno tiene en el Estado, de la gente de planta, de la contrata, del honorario, son temas que se vienen discutiendo, yo diría, quizás hace más de 10 años, y los cambios que se han producido en ese sistema han sido bien limitados. Por lo tanto, también ahí uno puede ver en el fondo cómo la misma sistema público va limitando las posibilidades de cambio que existen. Bueno, cuando uno quiere hacer estrategias de cambio, un factor importante es la responsabilidad, ¿cierto? Es hacer que todas las personas tengan alguna responsabilidad dentro del proceso de cambio que se pretende llevar a cabo. ¿Por qué? Porque muchas veces el compromiso de las personas está determinado por sentirse parte de las acciones que se están tomando. Y una manera, en el fondo, de sentirse parte de lo que la organización está haciendo es tener una responsabilidad en algún grado respecto a esas acciones que se están implementando, como podría ser en el fondo una estrategia de cambio. También es importante generar el trabajo en equipo. Dijimos que las organizaciones tienen cierta resistencia con los cambios. Bueno, el trabajo en equipo, cuando nosotros podemos generar, en el fondo, que las personas se coordinen para trabajar y colaboren para trabajar en una determinada dirección, estamos hablando también de que es posible que alguna de esas barreras de cambio también disminuyan. Otro factor motivacional es que las personas puedan identificarse con la organización. Y además también hay que considerar elementos, ¿cierto?, de flexibilidad e innovación, que son competencias que las organizaciones permanentemente tienen que estar preocupadas de desarrollar. Factores organizacionales. Bueno, uno es la selección de personal. Las organizaciones tienen que propender a que la selección de personal no solo reproduzca la cultura organizacional que ya existe, ¿cierto?, sino que ojalá la selección de personal pueda contribuir, cuando nosotros deseamos implementar una estrategia de cambio, puede contribuir a que esa estrategia de cambio prospere. Por lo tanto, en la selección de personal hay que tomar algunas consideraciones que en el fondo apunten a no siempre contratar más de lo mismo. Hay que tener desarrollos de políticas de gestión de personas que sean acorde a los cambios. Quizá un factor importante que hace que los cambios sean exitosos o no es la capacidad que tienen las organizaciones de sensibilizar a sus trabajadores respecto a la dirección que desean tomar. Por lo tanto, es importante que esa sensibilización, que en el fondo no es otra cosa que cómo se le explica al funcionario las decisiones que la organización está tomando, hacia dónde van y cómo la afectan, se haga de manera institucional. Y en general, las organizaciones cuentan con ciertos recursos que les permiten desarrollar políticas de gestión de personas enfocadas en los cambios. Acá existen las consultorías de desarrollo organizacional, las consultorías de estrategia organizacional, etc. Un tercer punto son los canales de comunicación. Y en los canales de comunicación es importante que la organización tenga una estrategia de cómo va a comunicar el cambio. Muchas veces las organizaciones se quedan en comunicar cosas, pero no necesariamente esas cosas están articuladas de una manera correcta. Hay servicios públicos que tienen boletines, algunos mandan mailing masivos, etc. Por lo tanto, yo creo que acá lo importante es que esto responda a una estrategia. Porque muchas veces cuando tú empiezas a mandar boletines o mailing o cualquier tipo de esas herramientas, muchas veces la gente no las lee. Y creo yo también
que no toda comunicación, no todo hecho tiene la misma importancia, que es algo bien lógico. Por lo tanto, si no tienen la misma importancia, no todo hecho debiera ser comunicado de la misma manera. Por lo tanto, cuando yo hablo que las organizaciones tienen canales de comunicación, me refiero principalmente a que tienen que tener una estrategia comunicacional. O sea, es distinto comunicar una política quizás muy interna o acotada a un grupo de personas que comunicar una gran estrategia de cambio. Cuando uno quiere comunicar algo que es importante para la organización, lo primero que tiene que pensar es cómo llego al mayor número de personas posible con un mensaje que sea escuchado, ¿cierto? Porque ahí yo creo que no va a bastar con haber mandado la circular, haber mandado el mail o haber mandado la comunicación por el medio que sea. Entonces a lo mejor ahí, en ese espacio, las organizaciones debieran pensar en cómo hacerlo, ¿cierto? Muchas veces, o por lo menos en mi experiencia profesional, lo que he hecho, en el fondo, es hacer como capacitaciones por Zoom que expliquen los cambios, o sea, que expliquen lo que se está haciendo. Y considerar ahí también la posibilidad de que las personas opinen respecto a ese tema. Finalmente, bueno, hasta la última clase del curso, necesitamos cambiar, que es como una gran pregunta, y está enfocada principalmente en lo que es el Estado. Entonces, si uno quisiera contestarla y decir si el Estado debiera cambiar o no, debiera ver un poco la cadena de hechos que ha ocurrido en el último tiempo y también ver la opinión que está en la opinión pública respecto al Estado. Si uno va a los estudios, a la literatura, a lo que ha hecho centros de estudios públicos, lo que ha hecho Libertad de Desarrollo, o sea, centros de estudios de distinta connotación política o ideológica, si alguien lo quisiera decir de esa manera, va a observar que en el fondo confluyen, pese a pensar de manera distinta, de que el Estado tiene que vivir algún proceso de modernización. Y solamente para contestar esta pregunta voy a dar algunos datos. Por ejemplo, el Estado, contrario a lo que uno podría pensar, en los últimos 10 años, de acuerdo a los datos que tiene disponible la Dirección de Presupuestos, creció en alrededor de un 40% en el número de funcionarios que lo integran. Por lo tanto, el Estado se ha robustecido en los últimos años, cuenta con un mayor número de personas. Entonces, habría que preguntarse si los crecimientos, a veces que existen dentro del ámbito estatal, tienen algún norte estratégico, tienen algún hilo conductor que a nosotros nos pudiera permitir identificar qué dirección tiene este crecimiento de las personas que se desempeñan en el ámbito público. Si uno quisiera ver un esquema de lo que es la carrera funcionaria, uno podría advertir que existen estas tipologías de cargos. Y fíjense que antes de la ley de nuevo trato laboral, que es del año 2003, que yo diría que es el último gran cambio normativo que ha tenido el Estado, pero esto ya hace 17 años, o sea, ha pasado un buen horizonte de tiempo. Existían antes en el Estado solo los cargos de planta, bueno, y de contrata lógicamente, pero existían solo los de exclusiva confianza y los de carrera funcionaria de planta. Por lo tanto, no había ni concursos ni de alta dirección pública, ni de tercer nivel jerárquico. ¿En qué se traducía esto? Que las posiciones de jefatura relevantes dentro de las organizaciones públicas solo eran cubiertas por personal de confianza. O sea, no existía el mérito del punto de vista de procesos de concurso que permitieran a distintas personas que aspiraban quizás a alguna posición o tenían las competencias para una posición de liderazgo o de jefatura dentro de una organización, no tenía ninguna posibilidad en el fondo de poder acceder, ya que esos cargos eran designados discrecionalmente. Fíjense que parece increíble cuando uno lo dice ahora, que no existieran concursos, pero esa era un poco la realidad del Estado antes de la ley de nuevo trato laboral. Naturalmente esa realidad no cambió de un día para otro, o sea, tampoco fue que apareció la ley y el Estado se llenó de concursos. Fue un camino que comenzó con la ley, pero que ha ido en el fondo desarrollándose, y particularmente creo que ayudaba un poco las normas que ustedes revisaron, que dictó el Servicio Civil en materia de administración de personas, donde una de ellas promueve en el fondo que
los cargos de contrata se concursan, ¿cierto? Porque los cargos de planta tienen su propia normativa de concurso. Entonces, antes, los servicios públicos ni siquiera tenían páginas donde uno pudiera postular, ¿cierto?, al servicio público que era del interés, o donde uno sabía en el fondo que iban a haber vacantes, ¿cierto? No existía esa información. Por lo tanto, el portal, la página web que mantiene la Dirección Nacional del Servicio Civil de Empleos Públicos, ha sido una gran contribución en el fondo para poder difundir la oferta pública de empleos que existe en la administración del Estado. Bueno, y si uno ve por calidad jurídica, acá uno empieza a darse cuenta también de algo que yo diría que es parte de los problemas estructurales que tiene el Estado, que es que el sistema de empleo que tiene de las plantas, de las contratas, de los horarios, yo creo que ha sido sobrepasado en alguna medida por la realidad. Fíjense que el artículo 10 del Estatuto Administrativo señala que el número de funcionarios de contrata no podrá exceder el 20% del total de cargos de la planta. Y esto en el fondo nace la categoría de la calidad jurídica de planta, que en el fondo es cierto funcionario que es muy difícil de remover dentro de la administración del Estado, salvo por factores de calificación deficiente, lo cual yo nunca lo he visto, en el tiempo que llevo en el Estado, que se aplique esa causal. Y la otra es por razones de sanciones administrativas, ¿cierto? Por un sumario administrativo que en el fondo conduzca a la destitución de esa persona. ¿Por qué los cargos de planta? Bueno, los cargos de planta son una idea que en el fondo apuntaba a que cierto número de personas que trabajan dentro del Estado fuera independiente del poder político de turno. Entonces, existía algo que, si no me equivoco, lo describió en su época Max Weber, que era el botín político, ¿cierto? Que era en el fondo, que fue analizado en Estados Unidos, que era en el fondo cómo cuando cambiaban las distintas administraciones políticas que tenía el país, también cambiaban los funcionarios que en ellas se desempeñaban. Por lo tanto, una manera de precaver eso era tener cierto número de funcionarios que fuera relativamente inamovible y que en el fondo permitieran que la gestión del Estado tuviera un continuo y fuera permanente en el tiempo. Ahora, si vemos la práctica, vamos a ver que la gente de planta ha tendido a disminuir, y el principal aumento que ha tenido el Estado ha estado en el personal a contrata. Por lo tanto, ese artículo, que está obsoleto en el Estatuto Administrativo del 20%, en realidad no es el 20%, es casi el 200%, o más del 200% de la gente de planta. Entonces, eso te da un poco muestra de cómo este sistema que tenía ha sido sobrepasado por la realidad. Bueno, también es importante ver, porque uno siempre asocia, o existe en el ideario de las personas, que la gente que trabaja en el Estado es como, tiene como una edad avanzada, ¿cierto? Y fíjense que si uno va a los datos, las personas que más han crecido, que son en el Estado, en grupo etario, son aquellas personas que tienen entre 35 y 44 años. Y también aquellas que tienen entre 25 y 34 años. Entonces, uno podría decir, en el fondo, que en el Estado ha habido cierta renovación del personal, ¿ya? No es solo que exista gente que lleva muchos años en el mismo servicio público, que tiene una edad avanzada, sino que la edad promedio del Estado ha ido disminuyendo. De hecho, la edad promedio que hay al día de hoy es de 42,3 años. Eso, 10 años atrás, si no me equivoco, era como 47 años. Por lo tanto, dentro del Estado ha habido cierta renovación del personal que allí se desempeña. Fíjate que un gran cambio en el Estado fue esta ley de alta dirección pública, porque permitió que estos cargos de jefatura, que antes eran de exclusiva confianza y discrecionalidad de la autoridad, fueran concursados. Entonces, lo que viene a hacer, en el fondo, este sistema es establecer el mérito, ¿cierto?, dentro de la administración del Estado. Por eso su importancia. Fíjense que antes de la aparición de este sistema, el presidente de la República podía nombrar más de 3.000 personas de exclusiva confianza de él.
si uno se pregunta si algún presidente de la República, incluso alguna persona, conoce más de 3.000 personas, probablemente la respuesta sea no, ¿cierto? Y que conozca más de 3.000 personas significa que no solo que las ha visto, sino que las pueda calificarlas para que se empeñen en un determinado cargo. Por eso la importancia de este sistema de elección pública, porque viene en el fondo a permitir que distintas personas que tienen las condiciones para optar a cargo de una mayor responsabilidad puedan canalizar su inquietud mediante una postulación a la oferta de empleos que el Estado mantiene en este sistema de alta dirección pública. En un comienzo, este sistema tuvo varios problemas de implementación. En mi impresión, pero esta es una opinión muy personal, parte de la clase política nunca estuvo muy convencido de que este fuera el camino correcto, ¿cierto? De hecho, el sistema de alta dirección pública, si uno lo quisiera definir, es un sistema que mezcla mérito y confianza política. ¿Por qué? Porque es mérito por cuanto se hace o se selecciona a las personas por un concurso. Y es de confianza política en cuanto la remoción de los directivos públicos responde a la petición de renuncia a la autoridad, y eso no requiere mayor expresión de causa, ¿cierto? Por lo tanto, si bien las personas que están en el sistema de alta dirección pública ingresan, por así decirlo, por carrera funcionaria o por mérito, también existe el componente político de que la autoridad en el fondo puede decidir pedir la renuncia a la persona sin que hayan mayores razones o motivos. Pese a eso, se ha avanzado bastante en ese camino. O sea, si uno ve, cuando venían los cambios de gobierno, siempre sale una estadística respecto a cuánto era el porcentaje de renuncias que se había pedido al asumir a cuántos cargos de alta dirección pública. Por lo tanto, cada gobierno se ha puesto metas respecto a mantener a cierto porcentaje de altos directivos públicos. Y ese porcentaje ha ido creciendo en el tiempo. Por lo tanto, ahí uno ve también que pese a que tiene este componente de confianza política, por así decirlo, este componente político, los cargos de alta dirección pública, se ha tecnificado mayormente y de cierta manera los distintos gobiernos cuando han asumido han tratado en el fondo de reforzar este sistema. Lo que pasó en un principio es que cuando quedaba vacante un cargo de alta dirección pública que el servicio estaba obligado a concursar, los servicios nombraban una figura que se llamaba provisional y transitorio, que era una persona que hacía las funciones del alto directivo público. ¿Cuál era el problema de eso? El problema era que esa designación de ese cargo provisional y transitorio se podía asignar a cualquier persona al arbitrio de la autoridad, ya que podía ser quizá una alternativa para asumir un cargo. Pero lo que se observó es que la mayoría de las personas que quedaba de provisional y transitorio después terminaba ganándose. Entonces, de cierta forma, era una manera de, no sé si evadir, pero hacerle un poco el quite a lo que decía la ley respecto al mérito o a seleccionar personas, en el fondo, que cumplieran de la manera más adecuada el perfil de cargo. Entonces, era una manera, en el fondo, de igual nombrar personas de confianza, y eso, en la ley 20.955 del año 2016, se eliminó esta figura. Por lo tanto, los cargos de alta dirección pública, cuando quedan vacantes, son subrogados por el subrogante legal que tiene el respectivo servicio público, y ya no es posible designar una persona al criterio de la autoridad. También en esta ley se reguló el cese de los directivos de segundo nivel jerárquico, se establecieron plazos para la selección, etc. Lo que quiero decir es que el sistema de elección pública vino a establecer el mérito en el Estado y ha sido objeto, o siempre ha estado, por así decirlo, en el ojo o en el análisis de distintos grupos de poder, ¿cierto? Y esto ha determinado que incluso hayan salido nuevas leyes que permitan perfeccionarlo, ¿cierto? El sistema de elección pública nació bajo ciertos criterios y hoy día en el fondo se regula por otro, pero fíjense un detalle, entre la ley inicial, que es del año 2003, y la ley que lo perfeccionó, pasaron 13 años. Por lo tanto, cuando uno analiza los cambios, que era como el objeto de esta clase, una de las cosas que es importante siempre es determinar la velocidad de los cambios. Y aquí lo que dice la teoría es que los cambios no pueden ser muy rápidos, porque en el fondo a las personas les va a ser muy difícil comprenderlo,
pero tampoco pueden ser muy lentos, porque si son muy lentos los cambios, las personas tienden a sentir como que en el fondo nada está cambiando. Y por lo tanto existe cierta desmotivación o desidentificación con los cambios. Por lo tanto, los cambios tienen que tener cierta velocidad justa o adecuada a lo que es la organización. Fíjese que en el Estado yo diría que este proceso de cambio ha sido lento, porque en el fondo pasaron 13 años para que se hicieran correcciones a las falencias que tenía originalmente el sistema. También, otra cosa que hay que observar es que los sistemas de gestión de personas tienen que tender, de cierta forma, a la eficiencia. Y si uno ve los costos que tienen los concursos de alta dirección pública, son concursos caros, por así decirlo, ¿cierto? El costo promedio de un concurso de primer nivel es de 18 millones de pesos por cargo, y está mal escrito acá abajo, pero es segundo nivel, es de 7.700.000 por cada concurso en promedio. Esto para ver si es una cosa que uno puede estar a favor del sistema, y otro, el análisis de eficiencia que uno puede hacer respecto a ese mismo sistema. Y en general los concursos también, fuera de ser costosos, duran a lo menos 6 meses. Duran entre 4 y 6 meses en promedio. Entonces son concursos que son caros y que además son lentos. Entonces eso habría que también sumar la variable de cuánto duran las personas que son nombradas bajo este sistema. Porque si vamos a hacer concursos y que además son lentos, bueno, uno esperaría que a lo menos la persona tenga un desempeño en el tiempo que sea más o menos estable. Y lo que uno ve cuando analiza las estadísticas del sistema de alta dirección pública es que muchas veces las personas que son nombradas bajo este sistema no sobrepasan los 3 años. Por lo tanto, el Estado también tiene que mirar que está haciendo estos concursos, que se demoran en resolverse, que son caros, y que además las personas que seleccionan no permanecen una gran cantidad de tiempo. Entonces, eso hay que analizarlo, porque naturalmente, pese a ser una buena medida, en mi apreciación, esto tiene que ir combinado con que sea eficiente, ¿cierto? Por el propósito de una idea sea positiva, esto no tiene por qué no estar suscrito o ser analizado bajo el paraguas de lo que es la eficiencia. Otros datos del sistema de alta dirección pública que son importantes de este proceso de cambio de Estado con el cual estamos cerrando este curso. Fíjate que el sistema de alta dirección pública, cuando nació, una de las cosas que se dijo y que se anunció públicamente era que se iba a permitir con este sistema incorporar personas del sector privado al ámbito público. ¿Y por qué ocurría esto? Bueno, porque el sistema de dirección pública, una de las medidas que traía aparejada fue un incremento, que yo diría que fue sustantivo, en las remuneraciones que percibían esos cargos. Por lo tanto, estos cargos de alta dirección pública iban a tener, por así decirlo, remuneraciones de mercado. Y al tener remuneraciones de mercado, naturalmente se va a permitir que personas del sector privado se interesaran en postular a organismos públicos. Pero fíjense que, ¿qué pasa? Que al final el 19% de los nombrados proviene del sector privado, pero las poblaciones de ese sector representan un 58%. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos, y lo hemos desarrollado también en parte en este curso, que las organizaciones tienden a reproducir su cultura? Bueno, acá hay un ejemplo bien claro. Las organizaciones públicas prefieren nombrar personas que vengan del aparato público. ¿Por qué? Porque claro, el 19% de los nombrados viene del sector privado, pero las postulaciones de ese sector representan el 58%. Dicho en otras palabras, el sector privado está subrepresentado en las selecciones de los sistemas de alta dirección pública en función de su número de postulaciones. Y otro dato interesante es que el 30% de las personas que se nombran bajo este sistema es de género femenino. No obstante, sus postulaciones corresponden a un 22%. Entonces, acá uno ve el ejemplo contrario del sector privado, porque las mujeres, cuando postulan, logran una tasa de éxito mayor respecto al porcentaje de postulaciones que efectúan el sistema. Este dato es bien interesante.
La participación de las mujeres en cargos gerenciales en la empresa privada es de un 15%. 26% en primer nivel y 31% en el segundo. Por lo tanto, este 30% que tenemos nosotros de género femenino, yo diría que pone al Estado en una situación superior a la que tiene la empresa privada respecto al tema de la equidad de género en los cargos públicos. Igual queda por hacer, porque este dato uno podría sacar una cuenta alegre, ¿cierto? Decir, oye, en el sector público la representación del género femenino en cargos de alta responsabilidad es superior a la del sector privado. Pero ese dato habría que naturalmente contrastarlo, ¿cierto? Con datos de género que creo que no los traje. No los traje los datos de género, pero en el fondo ustedes, solamente para que lo tengan presente, en el Estado se desempeñan más mujeres que hombres en números totales. Por lo tanto, algo pasa que pese a que este número es positivo en el contexto de que uno lo compara con el sector privado, igual hay una subrepresentación en el estamento directivo en comparación a la representación que tiene la mujer en los otros estamentos. También en el Estado se han creado incentivos de modernización, ¿cierto? Incentivos que apuntan al desempeño colectivo de grupos o al desempeño de la organización en su conjunto. Ahora, ¿cuál es el problema? Decíamos que los cambios en el servicio público van más lento de lo que uno quisiera. Y si uno analiza estos incentivos, vienen del año 98, o sea, desde el año 98, que el Estado no aborda, ¿cierto?, o no toca los sistemas de incentivo institucional que tiene. ¿Cuál es uno de los puntos? Bueno, uno de los puntos es que los servicios públicos logran el 100% de su incentivo pecuniario, o sea, monetario, cuando alcanzan a lo menos el 90% de las metas que tienen. Por lo tanto, si yo alcanzo el 90% de las metas que se definieron en conjunto con la elección de presupuesto, eso quiere decir que todas las personas logran, ¿cierto?, el incentivo institucional. Y fíjese que si uno ve los datos, se da cuenta que en general casi todos los servicios reciben todo el incentivo completo. Si esto fuera así, lo que uno podría concluir es que el nivel, si los objetivos son los correctos y están bien diseñados y están bien planteados, lo que uno podría concluir es que el nivel de desempeño de la administración pública chilena debería ser comparable a la de un país desarrollado, debería ser comparable a la de Finlandia, a la de Alemania, a la de un gran país, por así decirlo. Bueno, y eso juicio tiene que uno ver si le hace sentido o no con lo que uno observa en la realidad. Mi impresión, para darle mi opinión, es que este tipo de incentivo necesariamente tiene que revisarse, ¿cierto? Ya tiene varios años y pasó a ser parte, por así decirlo, de un ritual en el cual todos los servicios cumplen el 100% de las metas. Entonces, uno de los problemas que tiene establecer metas asociados a incentivos pecuniarios es que en el fondo hace más complejo medirlas, ¿cierto? Porque entra un componente, no sé si más político, pero también existe más presión porque los servicios en el fondo no pierdan este incentivo institucional. Entonces yo creo que hay que tener, no sé si herramientas adicionales, pero en el fondo alguna manera de ver que los servicios públicos puedan tener un sistema de metas quizás más desafiante que este, porque un sistema de metas en el cual el 90% logra cumplirla, a lo menos da para pensar si ese sistema está bien planteado o no. Denme un segundo. Entonces, el número de cumplimiento de los servicios públicos es muy alto. Fíjate que en el sector público, pese a que existe algo que se llama la escala única de sueldo, lo que uno observa en la realidad es que existen 6 escalas de sueldo distintas. Por lo tanto, también desde el punto de vista de las remuneraciones del Estado, también hay que darle una mirada. Hay servicios que tienen asignaciones de fiscalización y que en la práctica no realizan ninguna
fiscalización, hay otros que tienen recaudación tributaria y no realizan recaudación tributaria. Entonces yo creo que esto también hay que mirarlo y actualizarlo a los tiempos que hay. El Estado se rige por normativa, y hay mucha normativa que es muy antigua y que no se ha actualizado. Yo creo que si se quiere modernizar el Estado, darle otra mirada, también hay que cambiar estas reglas, ¿cierto? Los sistemas de calificaciones que tiene el Estado también vienen de un reglamento que es muy antiguo, impone una carga burocrática al tema de la gestión del desempeño muy alta, y si uno ve los resultados que tiene la gestión del desempeño del Estado, se va a dar cuenta que la mayoría, sobre el 95% de las personas, se encuentra calificado en la lista de distinción. Y alrededor como un 70% tiene la nota máxima. Entonces, también es un sistema que hay que volver a mirar, hay que volverlo a repensar. Lamentablemente, hemos llegado a un punto en el Estado que todas las normas que lo rigen, en el fondo, tienen que actualizarse, y eso va generando cierta urgencia de que se hagan los cambios, porque también las personas, la ciudadanía, demanda cosas, demanda bienes y servicios respecto a las organizaciones públicas, y naturalmente tener todo este cuerpo normativo tan desactualizado genera cierto impacto en la gestión del Estado. Bueno, en los establecimientos auxiliares se mantiene, ¿cierto?, que la gente es promovida por la antigüedad, no es promovida por su desempeño. Fíjense este dato: en el sector privado, el índice de ausentismo es de 8,5 días, y en el sector público es de 15,12 días. O sea, casi más del doble. Cuando uno habla de tasa de ausentismo, está hablando de la ausencia, ¿cierto?, que tienen los funcionarios por causal de licencia médica. Entonces, habría que analizar este dato. ¿Por qué en el Estado, ¿cierto?, tenemos más ausentismo que en la empresa privada? Habría que por lo menos mirarlo. Bueno, dijimos un poco lo que hay que hacer, ¿cierto? Y cuando uno mira lo que hay que hacer, podría ser quizá un poco negativo y ver el vaso de agua medio vacío, como uno dice, pero también han habido avances. Fíjense que hace poco, dentro de lo que es la discusión pública, por así decirlo, un segundo, quiero compartirle algo muy breve. Salió una propuesta del gobierno de modernizar el empleo público. Entonces yo creo que esto es algo que Chile, como país, tiene pendiente hace muchos años. Fíjate que en el fondo, para decirlo bien simple, aquí está la página, si ustedes la quieren revisar, que está empleopublico.consultahacienda.cl. Lo que se propone principalmente, yo creo que está en este punto, ¿cierto? Hay que crear una nueva relación laboral entre los funcionarios públicos y el Estado. ¿Se acuerdan que vimos recién 6 regímenes de remuneración distintos? Fíjense que el tema de las remuneraciones fue hecho por abogados. Y cuando los abogados de repente se ponen a hacer cosas que son de gestión, terminan más complejizándolas y haciéndolas poco operativas que aportando un buen sistema. ¿Por qué? Porque lo ven desde el punto de vista de principios legales, y pagar sueldo tiene que ver con algo práctico, ¿cierto?, más que con algo filosófico. Entonces, eso lleva a que para pagarle un sueldo a una persona en el Estado hay como 7 leyes. Por lo tanto, necesitamos personas especializadas en esas leyes para poder pagar remuneraciones, lo cual para mí es lisa y llanamente un sinsentido, porque no agrega ningún valor, ¿cierto?, a la remuneración que obtiene el funcionario. Entonces, más o menos lo que se apunta en este proyecto que está liderando el Ministerio de Hacienda es reformar, ¿cierto?, esta vieja categoría de los trabajadores de contrato y honorario, y propender hacia el Código del Trabajo. Fíjense que hoy día los despidos en el Estado están extensivamente judicializados. En el fondo nosotros tenemos un cuerpo normativo que es el Estatuto Administrativo, pero que como nos da respuesta a la realidad que está pasando, lo que ha pasado es que al final la relación laboral en el Estado está terminando en los tribunales de justicia. Entonces a veces pasa, y no es poco común, que los servicios públicos despiden a una persona, la desvinculan, y después el Tribunal de Justicia determina reincorporar a esa persona. No estoy haciendo un juicio respecto a eso, pero sí pienso que cuando un sistema que está regulado en una normativa termina finalmente en un proceso judicial, significa en el fondo que la normativa que regula ese sistema ya no es acorde a los tiempos,
o no contiene todos los elementos necesarios que permitan dar todas las respuestas que se necesitan, ¿cierto? Porque naturalmente un proceso judicial implica un gasto para el Estado, implica un gasto para la persona, etcétera. Entonces, eso es algo que hay que mirar y hay que ver en el fondo cómo se hace una reforma en el Estado en Chile que permita que el empleo, ¿cierto?, sea predecible, se pueda regir por un conjunto de normas que puedan regularlo en su completitud. Bueno, aquí está la página, si ustedes lo quieren ver, se establece algo bien interesante, que es la indemnización por año de servicio, etcétera, a la cual los servicios públicos, los funcionarios públicos, los servidores públicos, actualmente no tienen derecho. Y para terminar el curso, los avances, bueno, se han reducido de confianza política, vimos que eran en principio 3.000, ahora tenemos mucho menos, creo que quedan alrededor de 200 algo, pero me parece que es un número razonable, ¿cierto? Y se instaló el mérito dentro de lo que es la gestión pública al establecer distintos tipos de procesos concursales que no van solo dirigidos a profesionales, sino que también apuntan a cargos de responsabilidad dentro del Estado. Bueno, hay un sistema de concurso de mayor transparencia, ¿cierto? Siempre está en tela de juicio un poco la transparencia de los concursos públicos, pero hay que pensar que los de alta dirección pública funciona por el servicio civil, no lo administra el propio servicio, o sea, es un concurso que de cierta manera es ajeno a las decisiones del servicio que desea llenar o proveer esa vacante. Funcionan consultoras que evalúan a los distintos candidatos. Existe un perfil de cargo, y eso es muy importante, porque cuando una diferencia entre un sistema de confianza política y un sistema concursable, es que en el sistema concursable nos aseguramos, de cierta manera, que la persona responde a un determinado perfil de cargo y tiene ciertas competencias. Cuando el sistema es de confianza política, lo único que se promueve es que la persona tenga esa confianza política, la autoridad. Por lo tanto, puede que esa persona no tenga en ninguno de los casos ni el perfil de cargo ni las competencias necesarias para desempeñarlo. El plan de mejoramiento de la gestión evolucionó en el tiempo, se han promovido nuevos estándares de calidad y al final se han generado ciertos indicadores de gestión transversales que de cierta manera permiten visualizar y medir el funcionamiento del Estado. Bueno, se ha disminuido la brecha salarial con el sector privado y también creo yo que hay mayor preocupación en el último tiempo por cómo se administran los recursos de la administración en el Estado, y si bien no un tema de gestión de personas propiamente tal, tiene que estar en el centro, en el corazón de lo que hace el Estado, aumentar sus niveles de eficiencia. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿necesitamos cambiar? Yo creo que sí, creo que hay que modernizar los cuerpos legales que tiene el Estado, y creo que personas como ustedes, que están llamados en el fondo a renovar el Estado, tienen que también cumplir un rol de opinión y de liderazgo, no solo frente a la gestión pública que hace el propio servicio, sino que también frente a la completitud de lo que es el Estado, cómo funciona, con qué parámetros se rige, qué leyes lo determinan. El administrador público tiene que tener, a mi juicio, una opinión respecto al desempeño del Estado en su conjunto, y es importante, creo yo, y por eso lo paso en la clase, que esa voz sea escuchada y sea representada adecuadamente. No pretendo entregarle la versión única de esto, pero sí contribuir a que en el futuro, ojalá administradores públicos puedan estar presentes en el debate de cómo se administra el Estado, y en este curso particularmente tratamos de darle el enfoque y el prisma de cómo se administra el Estado desde una óptica de gestión de personas. Eso por mi parte, con esto concluimos el curso. Que les vaya bien, tengan buena semana, está el control publicado y la próxima sería la prueba, que también va a tener más o menos los mismos horarios que han tenido las últimas evaluaciones. Hasta pronto. Profesor, ¿puedo hacerle una consulta? Pero si deja de grabar. ¿Qué como del control? Bueno,